ponencias. En este caso, la ponencia del doctor Agustín Grijalva es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad del Ecuador. Desde hace 23 años ejerce como docente sociales, régimen jurídico de la producción, metodología jurídica e interpretación constitucional. En la misma universidad ha sido coordinador del estudio de especialización en Derecho Constitucional, coordinador de la Maestría Internacional de Derecho, docente del curso de especialización en Derechos Humanos. Ha dictado cursos de postdoctorado y la Flaxo. Ha sido docente en Bolívar, de La Paz y Sucre, y docente de Derechos Sociales en la Universidad de Manizales. Participó como coordinador del curso abierto de Derechos Humanos, Mujeres y Niñez, y es miembro del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina. Damos paso a la ponencia del doctor Agustín Grijalva. Buenas noches. Quiero primeramente agradecer a los organizadores y a todos y cada uno de ustedes por su atención. Lo que quiero plantear esta noche, para que luego también tengamos un espacio de diálogo, se refiere fundamentalmente a una suerte de evaluación sobre la participación, como la noción, la concepción de democracia, y específicamente la participación en el país ha evolucionado a partir de la Constitución del 2008. Antes de eso, creo que conviene recordar que en lo que podríamos llamar la fase preconstituyente, es decir, antes de que se promulgara la actual Constitución, el país vivió una época de fuerte inestabilidad. Recordarán ustedes que asistimos a varias crisis presidenciales, es decir, a un constante conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, que en algunas de esas ocasiones terminó en la destitución del presidente de la República, y en algunas de esas ocasiones, de forma directa o indirecta, afectó también a los tribunales, a las cortes. En esa época vivíamos también una crisis, no solamente de los partidos políticos, sino en general del sistema de representación política. Había, como creo que todavía hay ahora, desconfianza en la clase política, en los partidos políticos. Quizás el nivel de desinstitucionalización, de debilidad de esos partidos no era tan profundo como el que vemos hoy día, pero ya ese proceso se había iniciado. Y es este conjunto de condiciones preconstituyentes las que en parte me parece que explican el diseño de algunas instituciones en la Constitución del 2008. Por ejemplo, si nos preguntamos cuál es, no es la justificación, pero sí quizás la explicación del fuerte presidencialismo que se plasma en la Constitución del 2008, me parece que hay una relación con estas continuas crónicas crisis presidenciales. En la Constitución del 2008 se le da al presidente la posibilidad incluso de disolver la Asamblea Nacional, tomando de una manera forzada
una institución proveniente de los sistemas parlamentarios. Allí, por ejemplo, encontramos una suerte de respuesta, me parece que inadecuada, a estas crisis presidenciales. Además, como incluso en alguna conferencia el doctor Salgado aquí presente señalaba, el sistema presidencial en la Constitución del 2008 deriva ya en un sistema hiperpresidencial. Se fortalece, se da una serie de competencias adicionales al presidente de la República, además de disolver la Asamblea y llamar luego a nuevas elecciones, sino que, por ejemplo, en materia presupuestaria, en materia del procedimiento de formación de la ley, de capacidad de veto, en cuanto a la participación del presidente en la designación de una serie de autoridades, se fortalecen las competencias del presidente. Entonces, una primera idea es que este hiperpresidencialismo responde a las crisis presidenciales que habíamos vivido con anterioridad, a la destitución de una serie de presidentes. Pero lo interesante es esto, que este hiperpresidencialismo de la Constitución del 2008 convive con otros elementos, con otros aspectos de la Constitución que son claramente contradictorios, opuestos a la centralización y concentración de poder que supone el hiperpresidencialismo. Por ejemplo, se despliega, se desarrolla una tabla de derechos mucho más amplia, se añaden nuevos derechos y se fortalecen los existentes. ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque los derechos, desde la concepción liberal, son límites al poder. Y por supuesto al poder del Ejecutivo también, o principalmente, siendo que es la función del Estado que al final tiene control directo sobre la fuerza, sobre la administración pública, es la que ejerce el poder coercitivo de manera más clara y directa. Y entonces los derechos limitan el poder. Desde el punto de vista del constitucionalismo social, los derechos también orientan el ejercicio de ese poder. Es decir, lo constriñen. Y además, la Constitución del 2008 fortalece el sistema de garantías, de lo que teníamos en la Constitución del 98, que eran lo que la doctrina llama garantías jurisdiccionales, como pueden ser el amparo, el habeas corpus, el habeas data. Ampliamos el catálogo de garantías a garantías de tipo institucional, a garantías de tipo político. Y se consideran garantías también las políticas públicas, se considera garantías la misma participación ciudadana, la rigidez de la Constitución, y se añaden nuevas garantías jurisdiccionales como la acción extraordinaria de protección, el acceso a la información pública, etcétera. Es decir, se amplían las garantías que son los mecanismos para proteger esos derechos. Todo esto, decimos, es contradictorio, es opuesto al hiperpresidencialismo porque lo limita el poder del presidente, del Ejecutivo, y también orienta su ejercicio. Pero hay otra contradicción, y esa contradicción tiene que ver con el fortalecimiento de la participación. Y allí la Constitución incurre en el fortalecimiento mismo de la participación, en nuevas tensiones, en nuevas contradicciones que constan en el mismo diseño institucional, en el mismo diseño de la Constitución. ¿Por qué? Porque por un lado, por primera vez, crea una cuarta función, una quinta función, que es la función de transparencia y control social. Esta función, como ustedes recordarán, agrupa a una serie de organismos de control y en su interior genera el Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo de Participación Ciudadana tiene un antecedente inmediato, directo, en lo que la Constitución de 1998 llamaba la Comisión
de control cívico de la corrupción, porque sus objetivos son alentar la participación, contribuir al control de la corrupción, fundamentalmente. Pero este Consejo de Participación Ciudadana ha sido uno de los más cuestionados dentro de las instituciones de la Constitución del 2008. ¿Por qué? Porque no se entiende de qué manera los titulares de este Consejo son realmente expresión de la participación ciudadana. La participación se entiende como una intervención directa, sin mediadores, de los ciudadanos en la gestión, en las decisiones de carácter público. Pero acá tenemos una serie de funcionarios que son seleccionados mediante concurso de méritos y oposición. ¿Cómo se puede ser titular de una función de participación a través de un concurso de méritos? Aquí la Constitución confunde totalmente el sistema representativo, la meritocracia y lo que es participación política. Pero la Constitución del 2008, además de esta función y de este Consejo de Participación Ciudadana, hace una larga enumeración de mecanismos de participación, como son la silla vacía, la revocatoria del mandato, los observatorios, los consejos de igualdad, etc. Sobre estas instituciones hay en el país pocos estudios empíricos, la mayoría son tesis, de manera que no tenemos todavía un cuadro totalmente completo sobre cómo han funcionado, pero una evaluación preliminar nos dice que han sido instituciones incipientes con un funcionamiento precario. Por ejemplo, el funcionamiento de la silla vacía se ha estudiado en varios cantones, en varios órganos colegiados, y lo que se ve es un funcionamiento muy desigual. A veces ha contribuido, a veces más bien sus efectos han sido negativos, a veces no ha tenido ninguna importancia. En cuanto a la revocatoria del mandato, sabemos que el hecho de que exige un número de votos, incluso a veces mayor al que se requirió para ser elegido a una función pública, hace que sea una institución de muy difícil aplicación y que no está claro tampoco las condiciones, los requisitos para esa revocatoria. Pero yo quisiera referirme con un poco más de detenimiento a los distintos tipos de consulta que establece la Constitución del 2008. Es interesante notar que esta Constitución incluye varios tipos de consulta. La consulta popular, la consulta prelegislativa, la consulta ambiental y la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afecten directamente. Sobre estas instituciones sí tenemos ya más experiencias en el país. Y como veremos, lamentablemente, el saldo es más bien negativo. Estas instituciones, la idea era que vengan a enriquecer la democracia representativa, el sistema electoral. No tanto que lo reemplace. El sistema representativo sigue funcionando, pero la idea de Montecristi era que se complemente con todas estas instituciones participativas. En el caso de la consulta popular, pues recordarán que las experiencias, lamentablemente, que ha tenido el país son negativas. La consulta del 2011 incluía, recordarán ustedes, una serie de temas, ¿no? Medidas cautelares, cuestiones relativas a la comunicación, a la banca, incluso cuestiones que no parecerían ser adecuadas para ser resueltas en una consulta de ese tipo, ¿no? Como relativas a casinos, a juegos, etc. Pero dentro de esa consulta tuvo gran importancia la reforma a la forma de integración del Consejo de la Judicatura.
Allí me parece que se discutió en el país bastante. Lamentablemente se violó la independencia judicial, aunque la mayoría de ciudadanos finalmente apoyaron el sí en esa consulta, pues se desbarató el sistema que se había diseñado en Montecristi para integrar el Consejo de la Judicatura sin la injerencia del Ejecutivo, sin la injerencia de la función judicial, porque en nuestra historia se había visto que esa injerencia había sido nociva para la independencia judicial y se quería una integración más autónoma, más independiente. Eso se transformó y se regresó a un sistema que le ha permitido fundamentalmente al Ejecutivo una injerencia en el sistema judicial a través de la integración del Consejo de la Judicatura. De manera que me parece que allí, lamentablemente, hay un saldo negativo en la manera como funcionó la consulta popular en el 2011. Luego, es interesante notar que ha habido en el país otras dos propuestas importantes de consulta popular, pero curiosamente, mientras que en el primer caso el gobierno del presidente Correa no dudó en impulsar la consulta popular, en los siguientes dos casos, me refiero a las enmiendas del 2015 y antes de eso a la consulta respecto a la explotación del Yasuní en el 2013, el Ejecutivo tuvo una posición de drástica bloqueo a esas consultas. Y esto también debe hacernos pensar, porque no puede ser que las consultas populares se hagan solamente cuando al Ejecutivo le conviene. El Ecuador en el derecho comparado es uno de los países con mayor número de referéndums, de consultas populares, de plebiscitos. Con el Uruguay comparten ese sitial, pero hay una gran diferencia con el caso uruguayo. En el caso uruguayo, estas consultas, estos plebiscitos, nacen de iniciativas de la propia sociedad. En cambio, en el caso ecuatoriano, nacen de el gobernante en funciones. Son iniciativas frecuentemente del presidente de la República. De manera que en el caso del Yasuní, ustedes recordarán como el presidente mediante decreto dio por terminada esa iniciativa para mantener inexplotado el petróleo en el subsuelo, en esas áreas declaradas jurídicamente como de reserva natural y además como intangibles, y además en las que viven pueblos indígenas no contactados. Entonces, el presidente Correa su gobierno asumió una posición contraria a la consulta popular. Y pese a que en la opinión pública había respaldo para ir adelante y se realizó una recolección de firmas que fue incluso revisada, recuerdo, por varias universidades, por un conjunto de académicos, el Consejo Nacional Electoral no dio paso a esa consulta. A mi modo de ver, se violó allí, se inhibió la posibilidad de participación de una manera muy grave. Y algo parecido sucedió 2 años después, cuando hacia finales, ya los meses finales del 2015, ¿no es cierto?, se impidió a la ciudadanía expresarse en cuanto a un conjunto de enmiendas que el Ejecutivo impuso por la vía legislativa. Allí el Ejecutivo, recordarán, sostuvo que esas reformas, esas enmiendas, tenían que ser llevadas adelante por la Asamblea Nacional, pese a que, a mi modo de ver, sí reformaban la estructura del Estado.
Y la prueba más importante de esto está en que entre esas enmiendas teníamos el planteamiento de la reelección indefinida. La reelección indefinida es un cambio que altera el régimen presidencial, altera el sistema republicano, altera el sistema democrático, porque plantea la posibilidad de que un presidente sea reelegido sin ningún límite de tiempo. Eso no existe en el caso de otras reelecciones, otros sistemas de reelección, todos los cuales establecen un límite, sea en el tiempo del periodo o en la secuencia de los periodos presidenciales. Sin embargo, en este caso, como en los anteriores que he señalado, la Corte Constitucional tuvo una posición alineada con la posición del Ejecutivo que permitió que no se lleve el asunto a una consulta popular como debía hacerse y los ciudadanos nuevamente no pudimos participar. De manera que las consultas populares han funcionado mal durante estos 8 años de vigencia de la Constitución de Montecristi. Pero también, en el caso de las consultas prelegislativas, el balance es negativo. Fíjense ustedes que poco tiempo después de que la Constitución se aprobó, la CONAIE, fundamentalmente, demandó la inconstitucionalidad de la ley de minería en base a el hecho de que la Constitución del 2008 establece claramente que en aquellos casos en que se toman decisiones o se dictan normas, está entre los derechos colectivos, que afectan, que implican, ¿no es cierto?, explotación de recursos no renovables en territorios de los pueblos indígenas. Cuando esas actividades pueden afectarles en términos ambientales, culturales o sociales, entonces es obligatoria la consulta prelegislativa. Sin embargo, en este caso, nuevamente la Corte Constitucional, ¿qué es lo que dijo? Dijo que los talleres que se habían realizado para informar, para poner en conocimiento de las organizaciones indígenas lo que era en ese entonces el proyecto de ley, podían contar como consulta prelegislativa, cuando contradictoriamente en el mismo proceso dan una serie de parámetros tomados de normativa internacional con estándares que esos talleres no cumplieron. Allí entonces tenemos una primera violación del derecho colectivo a consulta prelegislativa. De forma muy temprana, la participación más bien se vio inhibida, ilimitada, pese a que en la Constitución del 2008 tiene gran importancia. Luego, otro ejemplo de consulta prelegislativa frustrada que inhibió la participación es el de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. Fíjense ustedes que en ese caso, en que secciones enteras de la ley se refieren a la educación intercultural bilingüe, tampoco se consultó a los pueblos, a las organizaciones indígenas sobre esa ley. Y esto, a mi modo de ver, ha tenido graves consecuencias prácticas. Un problema grave en este momento en el país es el reemplazo de las escuelas comunitarias que existían en muchas comunidades indígenas por escuelas del milenio. ¿Por qué es un problema? Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Si estas escuelitas que tienen, muchas de ellas tenían condiciones materiales precarias, ¿no es cierto?, funcionaban en locales desvencijados, inadecuados, a veces eran unidocentes, a veces no tenían servicios básicos, están siendo reemplazadas por escuelas modernas que tienen en promedio 1000 estudiantes, con internet, con computadoras, con la última tecnología de información. ¿Cómo podemos decir que esto es un problema? Es un problema
porque esas escuelas que aparentemente concretizan, efectivizan el derecho a la educación, paradójicamente también lo violan. ¿Por qué violan el derecho a la educación? Porque algunas de estas escuelas del milenio no presentan condiciones de acceso, están lejos, distantes de las comunidades en que viven los niños. Estos niños a veces tienen que madrugar a las 5 de la mañana y no hay el transporte adecuado. A veces se tienen que transportar en camiones que se usan para el transporte de ganado para dirigirse a la escuela. Y en estas escuelas no hay además las observaciones del Comité de Derechos Sociales y Económicos de Naciones Unidas llaman las condiciones de adaptabilidad y de adecuación que requiere la educación intercultural. No se han elaborado textos adecuados para estas culturas indígenas, no hay los profesores que manejen los idiomas indígenas para que la educación efectivamente sea bilingüe. El currículo no se ha formulado con participación de las comunidades, de los pueblos indígenas. ¿Qué sucede en la comunidad? La comunidad era una fuente muy importante de reproducción de la cultura en estos pueblos indígenas. Eran espacios también de integración, de reunión, de organización de los padres de familias, de la propia comunidad indígena, y todo esto se ha eliminado. Fíjense, en el aspecto institucional sucede algo interesante. Esta ley resta competencias a la Dirección Intercultural de Educación Bilingüe, que había sido formada ya muchos años antes y había funcionado con relativa autonomía administrativa y financiera, y tenía producciones interesantes en cuanto a textos, currículos, formación de docentes, etc. Pero esto es reemplazado. ¿Es reemplazado por qué? Por una expresión hiperpresidencialista, por la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que realiza un proceso de centralización de las competencias que antes estaban descentralizadas y que, y esto es lo fundamental, disminuye, resta la participación de las propias comunidades, de los pueblos indígenas en las políticas en esta materia. Entonces, para ir terminando, tenemos todas estas experiencias prácticas que nos muestran que entre estos tres componentes de la Constitución de Montecristi, y esto con frecuencia se repite en algunos estudios políticos de varios autores, por ejemplo Pablo Andrade, que dicen: en la Constitución de Montecristi hallamos como tres tendencias que confluyen de manera contradictoria, ¿no? Una corriente hiperpresidencialista que fortalece al Ejecutivo, una corriente garantista, ¿no?, que establece estos derechos y garantías, y una tendencia participacionista, ¿no es cierto?, que es la que planteó este Consejo de Participación Ciudadana y estas formas de democracia semidirecta y nuevas instituciones que hemos mencionado. En realidad, estas tres tendencias que parecen tan originales de la Constitución de Montecristi no lo son tanto. Es interesante, revisaba yo un texto de Roberto Gargarella, en el que plantea que en la historia constitucional latinoamericana encontramos con frecuencia una tendencia conservadora, hiperpresidencial, que tiende a concentrar a lo largo, por décadas, desde el siglo XIX, en las constituciones, tiende a generar ejecutivos fuertes. Una tendencia republicana que insiste siempre en la participación de los ciudadanos, en la descentralización y en el fortalecimiento de la democracia. Entonces, y una tendencia de democracia radical incluso, que quiere siempre ir más allá de la democracia puramente representativa, enriquecerla, profundizarla. De manera que hallamos estas tres tendencias en la Constitución de Montecristi, pero lamentablemente creo que el balance, luego de todos estos años,
es que lo que se ha fortalecido es la línea, el componente hiperpresidencialista, a costa de los elementos garantistas, a costa de el componente de derechos y garantistas y de la participación que también está presente, que como hemos visto, fundamentalmente ha sido una participación que ha servido, más que para ampliar la democracia, para relegitimar, en el caso de la primera consulta popular, el poder del presidente en funciones, y luego, como vimos en el caso del Yasuní y en el caso de las enmiendas, y especialmente de la reelección indefinida, para inhibir la participación y por otras vías lograr que se impongan las políticas y las decisiones del Ejecutivo. Bien, yo llegaría hasta allí, cumplido con el tiempo que me pidió en vista de la hora usar, y más bien daría paso a las preguntas. Allá. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente exposición. Agradecemos la ponencia del doctor Agustín Grijalva.